Buenas tardes a todos aquellos que nos acompañan telemáticamente y a los que también deseamos que en esta tarde la bendición de Dios a través de la porción de su palabra pues también les alcance y les alimente y edifique sus almas. Vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando y vamos a volver al capítulo 3 del libro de Éxodo. Vamos a seguir en el versículo 12, que fue el versículo que nos ocupó, el versículo que nos hablaba de la señal que Dios daría a Moisés y el cumplimiento de esa señal. Estamos, como digo, estableciendo estas enseñanzas en un contexto amplio relativo a la obra del Espíritu Santo en la Iglesia, en los creyentes, tanto colectivamente como individualmente. Es fundamental, es importante comprender y a la vez interpretar, experimentar, desarrollar la propia vivencia individual de lo que representa y significa los dones o el don personal que un creyente o tú o yo podamos tener, el propio ministerio que tenemos que desarrollar si ya hemos comprendido cuál es o lo estamos desarrollando, y evidentemente la profundidad, el alcance del llamado de Dios en la propia respuesta fiel de nuestras vidas. Todo esto hay que administrarlo tanto a título personal para después también tener que administrarlo en el propio sentido de la experiencia colectiva. No es fácil, no es un asunto, como digo, de un camino sencillo. Va a haber muchas contradicciones en nuestra vida, en tu vida. En la vida de los que hoy estáis aquí, jóvenes, si estáis empezando a caminar con el Señor, si estáis anhelando ministerios en la iglesia, si estáis deseando servir a Dios, vais a vivir muchas contradicciones. Y la única manera de poder vencer estas contradicciones es teniendo una vida seria, profunda con el Señor. Entonces esto es lo que va a garantizar que tú puedas vencer muchos obstáculos que van a venir a tu vida. Yo sé que en esta tarde me estoy dirigiendo a personas que tienen ya una andadura con Dios, pero también me dirijo a personas que recién están teniendo una Biblia en sus manos. Y por lo tanto muchas de las cosas que yo estoy presentando aquí todavía son muy nuevas o muy lejanas incluso para ellos. Pero para aquellos que ya llevamos tiempo en la iglesia, que ya llevamos tiempo andando con el Señor, que ya contamos nuestra adolescencia, ya nuestra juventud, que ya algunos ya contamos la madurez en la vida e incluso entramos ya en los años de la propia vejez andando con el Señor, es muy importante, son muy importantes estas cosas. Entonces estamos ahora en el propio ejercicio práctico de los dones, explicado, buscado y ejemplizado en una ilustración bíblica que es la propia vida de Moisés en su respuesta a Dios. Hemos estado viendo cómo Dios llama a Moisés en el momento correcto de la vida, el momento de Dios para ti, para mí. El momento que tú y yo tenemos que comprender para responder adecuadamente y tomar todo el salir pertrechados. ¿Sí? ¿Entendemos esta palabra? Es una palabra bonita del castellano, bien equipados, con todo lo necesario para poder servirle. Y en esa conversación, el siervo de Dios, aquel a quien Dios está llamando, considera que su vida es insuficiente. Evidencia debilidad, evidencia desconfianza, evidencia incomprensión, evidencia cobardía. Pero el Señor suple todas estas dificultades tratando de mostrarle que Él no está apoyado sobre Él, sino que es Moisés quien está apoyado en Dios. Entonces es Dios quien le deja esa respuesta, esa expresión tan gloriosa: yo estaré contigo, yo estoy contigo. Ese yo estoy contigo es equivalente a la unción del Espíritu Santo.
Eso es lo que cada hombre de Dios, cada mujer de Dios debe de vivir y debe de tener para el desempeño de las funciones a las cuales Dios nos está llamando. Es imposible que tú digas que Dios está contigo si no estás viviendo la unción de Dios. A veces explicar lo que es la unción es muy difícil. A veces un creyente tendría que concluir diciendo, yo no sé muy bien qué es la unción. Pero podríamos decir, como decía Leonard Ravenhill, pero sí sabemos lo que no es. Y a veces primeramente la tenemos que detectar en nuestra alma. Y por ahí es donde realmente empiezan las situaciones que deben de preocuparme de verdad. En medio, como digo, de un mundo donde el cristianismo es un centro comercial, donde hay mucho que parece y no es, y donde encontrar lo que verdaderamente es no es fácil. Y ahí es donde Dios nos quiere llevar, ahí es donde Dios nos quiere enseñar. Entonces, teniendo esto en nuestra propia retina, buscando que esa insuficiencia es suplida por la suficiencia divina, y como veremos, es Dios quien constantemente le recuerda que es Él quien le llama, es Él quien le envía, es Él quien le sostiene, y solamente hay un nombre, y ese nombre es Jehová. Yo soy el suficiente. Entonces dice así, volvemos al versículo 11 donde vemos esa interrogación, que no es molesta para nada en cuanto a lo que Dios entiende y que se ajusta a nuestra realidad. No somos quién, ninguno de nosotros. Esa pregunta es correcta hacerla delante de Dios, como también es correcto comprender su respuesta y adquirir una fe confiada. Entonces dice, ¿quién soy yo para que vaya Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y él respondió, ve, porque yo estaré contigo. Esta es la unción de la que estamos hablando. Y esto te será por señal. Hemos podido estar hablando de las señales, y esa señal de que yo te he enviado, la verás, la comprenderás cuando ese pueblo haya salido de Egipto y cuando llegues de nuevo a este monte donde yo te estoy dando esta comunicación, y entonces aquí el pueblo me servirá. Hemos visto cómo la propia señal era para Moisés. O sea, Moisés era quien comprendería que realmente Dios le había enviado y había cumplido las palabras que le había dicho en este monte Sinaí. Antes de ir a Egipto, antes de liberar al pueblo y antes de volver de nuevo a Sinaí. Pero el pueblo comprendería la palabra cumplida de Dios en la propia boca del profeta, porque Moisés no llevó otro mensaje que el que Dios le dio. Y el pueblo, en medio de todas las circunstancias, en el fin, creyó a la palabra de Moisés y llegaron hasta este monte, y en este monte adoraron. Y esta adoración cumplimenta, esta adoración manifiesta la seguridad que tenemos en la palabra de Dios. No todo el mundo comprende esto. A veces pensamos que Dios es seguro. Claro que Dios es seguro. Y lo creemos y lo hablamos y en cierta manera lo entendemos así. Muchas veces sabemos que su palabra es fiable. También es verdad. Pero hay una realidad paralela que es cuánto de mi vida está desarrollándose en base a la realidad de esta palabra. Y ahí es donde la vida puede ser diferente, y aquí es donde va a estar nuestro éxito o nuestro fracaso. Perder de vista la palabra es fracasar, tener la palabra constantemente activa en nuestro corazón es llegar a la meta. El fracaso está enfrente de cualquiera de nosotros. Ninguno de nosotros puede decir, yo no voy a fracasar. Todos podemos decir, no queremos fracasar. Todos podemos decir, con la ayuda de Dios, no espero fracasar, pero tú por ti mismo no puedes decir yo no voy a fracasar, porque todos podemos fracasar. Entonces, esta palabra es para no fracasar. El éxito de Moisés estuvo en la palabra que él recibió y en la palabra que él comunicó y en la propia fidelidad a la palabra de Dios. Él no cambió el mensaje. Entonces, en esto aprendemos esta situación. Pudimos ver que estas señales en el propio estudio de la Biblia
tenían como dos aspectos, dos enseñanzas, y la primera era que eran como mecanismos, agentes de persuasión, ¿verdad?, para convencer a las personas. Y por otro lado veíamos que el segundo aspecto de las señales tenían que ver con confirmaciones de palabras que habían sido dichas previamente. Y este es el asunto donde estamos ahora mismo. Esta palabra que estamos aquí viendo es una palabra que apunta al futuro. Por lo tanto, la señal se va a ver en el futuro. En el momento presente se recibe la palabra. En el futuro se ve que esa señal dada por Dios se cumple en esa situación cuando llegan ante ese monte. Pero durante el trayecto se hace muy complicado. Hemos visto como el mundo, como Faraón, ¿os acordáis en el capítulo 14, en el versículo 3? Lo único que veía es que iban a estar encerrados en un desierto. Los propios israelitas no vieron que ese era un camino que realmente les llevara a ningún sitio. Y Moisés tenía una promesa de que iban hacia una tierra que fluía leche y miel. Pero sin embargo, lo único que estaban yendo era dirección a un desierto, ya que realmente Oreb no estaba en ese trayecto entre Egipto y Canaán. Pero Dios estaba llevándolos a la tierra prometida. Pero Dios sabía las cosas. Ahora nosotros muchas veces tenemos la complejidad de poder adaptar lo que la palabra es, como la palabra es, a la propia realidad donde vivimos. No fantasear, no estirar la palabra para que realmente la palabra se adapte a lo que estamos viviendo. El desierto era desierto, en el desierto no había leche y miel. El desierto era parte de un camino y parte de un propósito que había que entender. Pero lo importante estaba en la palabra. Moisés era muy consciente que no estaban en esa dirección. Moisés sabía que tenían que ir ¿a dónde? A Sinaí. Y en esa dirección era el cumplimiento de la palabra. Pero el pueblo estaba creyendo a la palabra de un profeta. Pero una cosa es creer a la palabra de un profeta y otra cosa es hacer tuya la palabra que viene de la propia boca del profeta. Y esa es la gran batalla donde estamos. Aquí estamos en una batalla todos. Por un lado están las predicaciones, por un lado las personas que están encargadas de ministrar la palabra de Dios cada mañana o cada tarde, cada estudio, cada sermón. Por otro lado está el devocional personal de cada uno. O sea, en medio de todo, cómo tú puedes aplicar esa verdad que te da sentido a la vida. Donde realmente tú puedes tomar del corazón del profeta, o del corazón del pastor, o del corazón del hermano, esas verdades que realmente se adecúan a la propia verdad de Dios y que en tu propia relación con Dios hace que tú vayas por un camino seguro y lo evidencias con tu vida. Todos vamos hacia una seguridad, pero eso no significa que estemos evidenciando con nuestra vida esa seguridad. Llegaremos al cielo, pero no significa que todos los comportamientos que hayamos tenido en la vida evidencien que la palabra ha sido nuestra guía. Y en esos tiempos de nuestra vida es donde tenemos que ser humildes, comprender, entender, buscar lo que es principal, esa unción maravillosa de Dios. Entonces vimos, y es muy curioso poder comprender cómo realmente en el fin Moisés es enseñado por el propio Dios con algunas señales. ¿Acordáis? La señal de la vara, la señal de la mano. Curiosamente Moisés, en ese momento, él primeramente el inicio de su viaje a Egipto lo tenéis al final del capítulo 4, entre los versos 18 y 31. Antes de estar con Faraón, él va a estar con su pueblo, ¿sí? Esto es muy importante. Entonces, cuando vemos que Moisés toma a su mujer, esto es una parte importante, Séfora, ¿sí? Y en medio de esa situación sale con sus 2 hijos. Y en medio del camino, según nos enseña el versículo 24 del capítulo 4, Jehová sale en una posada para matarle. Es tremendo. ¿No es este el hombre enviado?
¿No es este el hombre a quien Dios dirigió, convenció, le dio la palabra a la comisión y ahora quiere matarle? Son cosas difíciles de explicar, difíciles de comprender. Lo que sí sabemos que en esa situación Séfora, su esposa, le estaba acompañando, y en esa situación Séfora, su esposa, tomó un pedernal y circuncidó a uno de sus hijos. No sabemos si esta era la razón por la cual ese impedimento de Dios, ese desorden familiar, que posteriormente la circuncisión era un asunto fundamental y a quien Moisés dio mucha importancia, porque era también una palabra ya dada al propio Abraham. Posiblemente trató de iniciar su camino con un hijo sin circuncidar, con una familia incompleta espiritualmente. Y Dios le salió al camino y le dijo, no, tú tienes que ir bien equipado. Y en esa equipación, ese jovencito tuvo que ser circuncidado. Séfora en este momento le dijo, ahora somos esposos de sangre, y no sabemos si ese fue el momento donde Séfora regresó de nuevo con su padre Yetro, y Moisés siguió adelante con su ministerio. No sabemos algunos detalles con total exactitud. Lo que sí sabemos es que Moisés continuó el camino y que se encontró en el monte de Dios con su hermano Aarón. Y ahí le comentó todo lo que Dios le había hablado. Y juntos vinieron al pueblo y el pueblo les recibió y les creyó. Y los vio como profetas de Dios. ¿Pero qué pasó? Faraón intensificó la servidumbre. Y este pueblo le dijo a Moisés, mejor no hubieras venido. Si por un momento tú trataras de ponerte en el lugar de Moisés, en el lugar de una comisión de esta envergadura, y a la primera en la que tú sales con tantas dificultades, sufriendo familiarmente, entregando tu vida para darla por otros, en beneficio de otros, y lo primero que te encuentras es ya un aviso claro de Dios de que realmente la situación no va a ser fácil. ¿Y qué es lo único que tienes? La palabra. Dios tiene que sacar de ti todas tus posibilidades, todas tus capacidades, todas tus virtudes, todos tus valores. Tiene que dejarte únicamente con su palabra para convertirte en el siervo eficaz. Y a partir de este momento, entonces, Moisés empieza a presentarse delante de Faraón. ¿Con qué? Con la palabra. Y suceden las plagas y llegamos hasta la situación de los primogénitos donde Faraón tiene que dejar marchar a este pueblo. Amén. Entonces vemos la importancia de la palabra relacionada con la propia señal. En este caso, donde estamos estudiando, vemos que la palabra le está diciendo que habrá una señal, y la señal será el cumplimiento de la palabra, regresar a Sinaí, el ahí entender su asunto, su comisión personal, y el pueblo, evidentemente, adorar. Vamos a ir a Génesis 13 un momento, y vamos a ver este asunto en la vida de dos hombres. Estamos hablando de la importancia de la palabra. Estamos hablando de la importancia de que quien tiene la palabra realmente tiene la guía, tiene el camino, tiene el desarrollo y tiene la meta. Y estamos hablando de que si no tenemos esta palabra, hay muchas posibilidades de fracaso. Es posible que en esta tarde alguno me esté mirando y me esté diciendo, pero yo tengo la palabra. Bien, asegúrate de que tienes la palabra. Asegúrate, porque como comprobarás en la Biblia, hay muchas enseñanzas que nos advierten acerca de que a veces lo que nosotros llamamos la palabra es más aquello que nosotros entendemos desde nuestra propia idea y visión de nuestro llamado. La unción solamente
solamente unge lo que Dios llama, lo que Dios inicia, lo que Dios desarrolla y lo que Dios concluye. La unción nunca te ungirá ni a ti ni a mí para nuestra exposición personal. Esto es importante. Pregúntate si tienes esta experiencia. Pregúntate si estás preparado para poder caminar con el Señor con una palabra a tu vida. A tu vida. Cuando llegamos, retrocedemos un poquito en el tiempo, estamos aquí en el versículo, vamos a leer es un capítulo largo, pero no lo vamos a leer todo. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Sí, hay que leer más adelante. Vamos a leerlo. Dice, subió pues Abraham. ¿De dónde subió? De Egipto. Curioso también, ¿eh? Ahí el faraón de este tiempo también experimentó las plagas por la mala comprensión de quién era Abraham, ¿eh? Aunque sabemos que ahí hay más historias, pero podemos ver algunas cositas interesantes. Hacia el Negev, él y su mujer con todo lo que tenía y con él, Lot. Lot, el sobrino, el hijo de Abraham, salió con él en el llamado de Abraham, o sea, venía caminando con Abraham desde que Abraham salió de Ur. Los dos iban sostenidos por un propósito divino. Esto es muy importante, ¿eh? Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Mucho de lo que tenía incluso lo acababa de recibir en su experiencia en Egipto. Salió con mucha riqueza, exactamente igual que el pueblo de Israel. Y volvió por sus jornadas desde el Negev hacia Betel, lugar donde posteriormente veremos a otros descendientes, ¿verdad? Hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, lugar también de batallas. Estamos en Canaán, al lugar del altar que había hecho allí antes e invocó allí Abraham el nombre de Jehová. Mira el verso 5. También Lot andaba con Abraham. También Lot andaba con Abraham. ¿Esto qué nos está diciendo? Que los dos estaban en el mismo propósito. Que aparentemente los dos compartían los mismos intereses. Que aparentemente los dos tenían los mismos beneficios y bendiciones del Señor. Eran ricos, comparaban sus vidas, comparaban sus experiencias, contaban los años a través del camino. Pues como estamos aquí nosotros, somos contemporáneos, ¿verdad? Dios nos ha unido en el tiempo a través de familia. Algunos compartimos el tiempo con nuestros propios hijos, con nuestros propios hermanos. Por lo tanto, como Lot, también andamos juntos. Abraham y Lot compartían un tiempo que en superficie o en lo que se podría apreciar estaba todo correctamente. Pero no todo va a ser para siempre, hermanos. Aquí no vamos a estar todos en este lugar por 20 años más. No sabemos. Pero la vida de muchos de nosotros o de algunos de vosotros tomará caminos diferentes a los que hoy nos unen. Y cuando digo caminos diferentes, estamos hablando de caminos de fe. Amén. Estamos hablando de caminos de fe como el camino que Moisés tomó con la palabra y pudo cumplir el ministerio de Dios. Ahora, el asunto es que realmente cuando alguno de nosotros
tome otro camino porque sencillamente el tiempo se acaba para estar juntos, ahí es donde se va a evidenciar quién tiene la palabra y quién no. ¿Quién realmente está siendo guiado por una palabra que le lleva a un lugar seguro? ¿Y quién realmente sin ninguna palabra echa a andar su vida creyendo tener la palabra y acaba en el fracaso más absoluto? ¿Quién aquí puede decir, yo soy Lot? ¿Hay alguien? No, ¿verdad? Lot nunca es un personaje a imitar y nunca Dios quiera que vivamos lo que Lot vivió. Pero la realidad es que todos tenemos la posibilidad de vivir el mismo fracaso que Lot. Todos estamos andando aparentemente juntos. Pero recuerda que en tu corazón se están edificando los intereses que van a marcar tu futuro. Tú estás formando tu vida. Y tú tienes un destino. Lo quieras ver, no lo quieras ver, estás caminando hacia algún lado. Y ese lado debe de ser un lugar que realmente te manifieste que tú has sido dirigido y guiado por la palabra. Curiosamente, de Lot nos dice la Biblia que era cristiano. Vamos a leer en la segunda carta de Pedro, porque es del único personaje del Antiguo Testamento que se nos dice en una forma tan clara, claro, que sabemos que muchos santos del Antiguo Testamento como Lot compartieron la fe en Jesucristo. Pero Dios se encargó de dejarnos este detalle de Lot, para que lo conozcamos, para que no lo obviemos, para que lo podamos entender. En la segunda epístola de Pedro, nos dice a partir del versículo 6, en un contexto donde se nos está hablando de falsos profetas, dice, y sí condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Ahora, el ejemplo de esta ciudad es para aquellos que están reconocidos entre gente impía, o sea, los impíos tienen el destino de la misma destrucción que vivió Sodoma y Gomorra. Pero ahora, el verso 7 te va a decir que Lot fue librado. Y te está diciendo más, dice que Lot es justo. Y aquí la palabra nos indica que Lot es un hombre justificado por la fe. Por lo tanto, es un cristiano. No es alguien que no conoce a Dios. Es alguien que equivocó su camino. Es alguien que dirigió incorrectamente sus pasos porque fracasó con la palabra. Aquí es donde yo tengo que poner atención porque yo puedo incurrir en el mismo error y descuidar la necesidad de la unción de Dios en mi propia vida para dirigirme, para dirigir mis pasos, para dirigir mis caminos, para ayudarme en mi propia conducta, para entender que hay muchos caminos que en mi opinión parecen derechos, pero hay muerte al final de ellos. Y que tengo que andar por ese camino angosto. Y que sin la ayuda de Dios yo no puedo andar por ese camino angosto. Aquí estamos hablando de un cristiano que está constantemente abrumado por la terrible conducta de los malvados. Porque este justo, 2 veces se nos presenta este término, que moraba entre ellos, afligía cada día otra vez su alma, ¿qué?
O sea, no nos queda duda de que él era un hombre justificado por la fe, que constantemente vivía en la más terrible aflicción de su alma por el error de la elección que había hecho en su vida. Ahora, observa que lo que Lot vivió, si tú no te cuidas, es muy fácil vivirlo también. Lo que Lot vivió, si tú no te cuidas, es muy fácil que realmente en la vida nunca obtengas un ministerio. Nunca encuentres un ministerio sencillamente porque no es porque Dios no te lo quiera dar, sino porque sencillamente tú no quieres comprender su palabra. Aquí es donde tenemos que tener cuidado. Poner mucha atención. Abrir nuestros ojos, abrir los sentidos de nuestra alma y realmente mirar honesta y seriamente qué buscamos en la vida. ¿Qué pretendemos en la vida? ¿Qué amamos en la vida? ¿Realmente estamos buscando la justicia de Dios? La justicia del reino de los cielos primeramente. ¿Esto es una verdad? Entendemos que todo aquello que precisamos y necesitamos será añadido como una consecuencia inmediata de haber buscado la justicia de Dios, de haber buscado la justicia de Dios primeramente. ¿Lot buscó la justicia de Dios primeramente? No. Sin embargo, era un justo. Qué contradicción, ¿verdad? ¿Y tú crees que esto no te puede pasar a ti? Claro que te puede pasar a ti, hermano. A cualquiera de los que estamos aquí. Y es más fácil que te pase si piensas que no te puede pasar. Si tú estás aquí en esta tarde pensando que tú no eres entonces ten cuidado. Ten cuidado. Quiero recordarte que quien estaba entre las piernas de Dalila era el juez de Israel. Alguien que había sido ungido por el Espíritu Santo. Ahí tenemos otro Lot. Quiero recordarte que fue Pedro quien estuvo maldiciendo a Jesucristo, apostatando de la fe en su maestro y siendo amigo de los alguaciles y de los soldados romanos. A quien Dios trajo de nuevo por medio del arrepentimiento al ministerio. Pero si no hubiera sido por la gracia de Dios, Pedro hubiera sido otro Lot. Ahí estaría afligiendo cada día su alma justa. Porque descuidó el ministerio, despreció el don, despreció la unción, no tuvo temor de Dios, despreció la gracia. Se olvidó de quién era el que mandaba, quién era el que llamaba, quién era el Señor. Estas situaciones nos tienen que enseñar que estamos ante un caso importantísimo en la Biblia. Un caso que nos enseña muchas de las cosas que tenemos que aprender. El propio David, sabemos perfectamente hasta dónde él fue capaz de llevar. David, al final de su vida, se reconoce como el ungido de Jacob en sus últimas palabras. El ungido de Jacob. Pero despreció la unción. Y la gracia de nuevo le trajo al ministerio. Si no hubiera sido otro Lot. Lot nunca tuvo un ministerio. Porque lo despreció. Porque sencillamente hizo una apuesta por su propio corazón.
Cuando estamos diciendo busca primeramente el reino de Dios y su justicia, eso quiere decir que Moisés, en todo lo que fue su vida, en los 40 años de ministerio después de la comisión de Dios en Sinaí, el objeto principal de su vida era el reino de Dios y su justicia. Si no, no hubiera cumplido con el proyecto ni con el ministerio. Por eso Pablo le dice a Timoteo, cumple tu ministerio. Haz de tu vida, haz el objeto principal de tu vida la justicia de Dios y su reino. Cuando tú lees en Mateo 6, versículo 24, te enseña una gran verdad que nunca debes de obviar y nunca debes de olvidar. Textos sencillos, textos que están en el Sermón del Monte. Hemos citado el verso 33 de este mismo capítulo hace un momento. Pero observa lo que dice el verso 24. Si tú quieres tener un ministerio, si tú quieres desarrollar los dones del Espíritu Santo en la iglesia, tienes que saber algo importante. Ninguno puede servir a dos señores. Porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Jesucristo, con estas palabras, estaba trayendo a colación una verdad que había sucedido en Samaria, cuando Samaria cayó y cuando fue conquistada por los asirios. Dice, verso 41, segundo libro de Reyes, capítulo 17. Ponlo como un paralelo para saber posiblemente lo que Jesús tenía en mente de lo que algunas personas creen que se puede hacer. Esto pensó Lot, segundo libro de Reyes, capítulo 17, versículo 41. Ahí puedes poner al lado de ese texto Mateo 6, 24, para que nunca te olvides. La historia de Asiria con el reino del norte, con Israel, la sabemos. Pero ¿qué fue lo que quedó ahí? Dice así. Observa, te voy a dar 3 versículos. En el 32, ¿cómo comienza? Temían a Jehová. Verso 33, ¿cómo comienza? Temían a Jehová y honraban a sus dioses. Verso 41, la conclusión. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron, y también ¿quién? Sus hijos, y también sus nietos, según como hicieron sus padres, así hacen hasta hoy. Ellos pensaban que se podía servir a Dios y a la vez servir a los dioses que cada uno tiene en su propia vida. O sea, es una combinación de Dios y mi propio plan. Es una combinación de Dios y mis propios intereses. Es una combinación de que realmente Dios no es un estorbo para yo obtener los disfrutes de la vida, pero realmente pienso que las cosas pueden funcionar. No, nunca funcionarán así. Tú no puedes servir a dos señores. Ahora tienes que saber a quién estás sirviendo. ¿Cuál es tu dirección? Estar en la iglesia no significa que estemos sirviendo a Dios. Estar en una obra con un carácter cristiano no significa que estemos sirviendo a Dios. Podemos en esta tarde estar en la confusión que Lot estaba. Y con la ayuda y con la gracia de Dios podemos deshacer cualquier principio de servicio para mí mismo o para mi propio deleite.
que realmente me impide poder servir a Dios. No existe la dualidad en el cristianismo. Solamente existe un proceso por el cual todo lo que tú te estás proponiendo para tu propia gloria o para tu propio deleite tiene que ser desactivado, tiene que ser totalmente desintegrado para quedar únicamente el principio de la fe y del servicio a Dios. Esto es lo que va a funcionar. Curiosamente, muchas veces llegamos a pensar que se puede funcionar con estas dos partes en nuestra vida. Pero no somos conscientes de esto. Si yo supiera que lo que yo estoy alimentando en mí está dirigido únicamente a la gloria de mí mismo o a la gloria de otro que no es Dios, yo actuaría ya. No creo que nadie aquí, y mínimo buenos hermanos que tengo, y creo que sois mis hermanos como yo soy vuestro hermano, creo que si supiéramos que esto existe en nuestros corazones no actuaríamos. No creo que seamos tan negligentes. El asunto tiene que ver con engaños, con sutilezas, con asuntos que no se perciben tan claramente, con cosas que realmente fascinan nuestra vista, atraen nuestro corazón y se repite el viejo pecado de Eva y de Adán. Satanás sabe proyectar aquello que aún bajo el aspecto religioso a ti te atrae. Y puede ofrecerte el dar tu vida a nadie. Pero ¿cómo tú vas a detectar este engaño? Recuerda siempre estas palabras: yo estoy contigo. Es unción. Es unción. ¿Y dónde vas a formar tú un carácter que potencie la unción de Dios? ¿En el estudio de la Biblia? Se puede estudiar la Biblia y no tener ninguna unción. En la oración. La oración es la que va a diagnosticar, la que va realmente a claramente definir el hombre de Dios que tú eres o la mujer de Dios que tú eres. Anoté aquí una frase que me llamó mucho la atención. Dice así: la cenicienta de la iglesia es la oración. Esta criada del Señor es despreciada y desechada porque no se adorna con las joyas del intelectualismo, ni las brillantes sedas de la filosofía, ni con la impresionante tiara de la psicología. Lleva los delantales de honestidad, sinceridad y humildad y no teme arrodillarse. Esto no quiere, el defecto de la oración, qué curioso, humanamente hablando, es que no se apoya en la eficiencia mental. No necesitamos de una mente inteligente para orar bien. Solo necesitamos de un corazón fervoroso y la unción del Espíritu Santo. Y ahora nos viene a decir así: no se necesita indispensablemente la espiritualidad para predicar. Esto es, para dar sermones, con una perfección homilética, con una exactitud de exégesis, mediante una buena dosis de memoria, con un poquito de conocimiento, con ambición personal, con cierto desparpajo y una buena biblioteca bien cargada de libros, tú puedes llegar al púlpito. Pero esto no significa nada. Hoy el púlpito puede ser conquistado por cualquiera en nuestros días. La predicación de este tipo puede influenciar a los hombres, pero la oración influye con Dios. Esa es la gran diferencia.
La predicación afecta al tiempo, la oración a la eternidad. El púlpito puede ser un escaparate para exhibir nuestros talentos. La oración significa lo contrario a exhibicionismo. Cuando nosotros somos llamados a un ministerio, que esta sea nuestra fuerza. No cambiemos el orden. Todo lo que el Señor nos permita tener, aquí no estamos contradiciendo tener una mente que tiene memoria, tener la buena y sana ambición. No. Estamos hablando de que eso es secundario. Que lo primario, lo principal, es el poder que hay en tu vida como consecuencia de la oración. Esto fue lo que distinguió a Moisés de otros. Y esto es lo que distinguió a Abraham de Lot. Y esto es lo que hizo que Lot terminó donde terminó. Un hombre que ora es un hombre que tiene guianza en la palabra. Siempre, siempre. Cuando nosotros somos conscientes de comprender estas cosas, ya no hay una dualidad de servicio. Ya no hay unos intereses terrenales, mundanos, momentáneos. Claramente en nuestra vida está el rostro de Cristo, la fe en Cristo, su palabra. Y eso nos hace hombres en llamas, hombres que arden para Dios. ¿Tú quieres arder para el Señor? Pues cuida tu vida. Cuida tus intereses. Volvemos a Génesis. Venimos en el verso 5. También Lot, supuestamente, compartía los mismos intereses que Abraham. Tenían las bendiciones de Dios, pero llega un momento que las propias circunstancias de la vida hacen que no haya suficiencia para la coexistencia. La tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot, y el cananeo y el fereceo habitaban la tierra de Canaán, justamente la tierra de la promesa. Entonces Abraham dijo a Lot: no haya ahora altercado entre nosotros, entre mis pastores, los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha. Si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Observa que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hacia Sodoma. Los hombres de Sodoma eran malos y pecadores. Pero ahora mira el verso 14. Y Jehová dijo a Abraham después de que Lot se apartó de él, ¿qué le dijo? La palabra. Esta palabra ya había sido escuchada con anterioridad. Es la misma palabra. No hay una diferencia. Tú puedes ver que constantemente Dios desde el capítulo 12 le está diciendo a Abraham: esta tierra será para ti. Ahora mi pregunta es: ¿por qué se separaron?
porque había un altercado, porque había una insuficiencia para poder alimentar los rebaños, porque realmente había dificultades entre los propios pastores de uno y de otro. ¿Tú crees que esta es la explicación? Bueno, estas son las cosas que causaron la situación. Pero Abraham le dice, toma tu camino. Un día te dirán a ti, toma tu camino. Un día tendremos que separarnos. Mi pregunta es, ¿hacia dónde vamos a ir? Yo puedo pensar que Abraham podría creer que su sobrino tenía una palabra, o que su sobrino realmente tenía espiritualmente más de lo que tenía. O sencillamente le dijo, esto es lo que quieres para la vida, vívelo, para después volver como el hijo pródigo con el rabo entre las piernas. Hay muchas cosas que podemos pensar. Pero el asunto es que tú realmente veas hacia dónde van tus intereses. Lot afligió su alma justa en Sodoma, pero Lot se identificó con Sodoma. ¿Por qué afligía su alma justa? No es porque no quisiera ir a Sodoma, sencillamente porque Sodoma realmente en su propia conciencia y moral no le permitía ser feliz. Pero él eligió Sodoma o no eligió Sodoma. Observa y mira qué ciudad más interesante la que aquí tú tienes, que va y toma la dirección de Zoar, que viene a ser como la comparación que se hace como el huerto de Jehová, ¿verdad? Zoar. Aquí en este momento, Lot todavía no había llegado. Aquí en este momento Lot todavía no había experimentado muchas cosas. Tenemos este capítulo y el 19 para saber todo lo que ocurrió. Pero cuando llegamos al capítulo 19 nos encontramos con lo que Pedro nos enseñó, ¿verdad? Y vemos a Lot sufriendo. Y Lot es visitado por ángeles. Pero el capítulo anterior, Abraham es visitado por Dios. Dios no fue a visitar a Abraham, a Lot. Dios envió ángeles, pero Abraham lo visitó personalmente. Él se manifestó personalmente con 2 ángeles en el encinar de Manré. Y le comunicó la palabra. Y le dijo, y le habló del nacimiento de Isaac, el hijo de la promesa, el heredero. Aquel que está vinculado con la tierra. Él sigue en contacto con Dios. Él sigue espiritualmente con Dios. Él tiene una unidad existencial, espiritual, ungida por Dios. Es un hombre que camina sintiendo que sus pies están en la tierra de Dios. Tú y yo caminamos así. Sentimos a Dios en esta manera, en esta claridad. Está claramente diferenciado que no queremos nada de Sodoma en nuestros corazones. Tú me puedes decir en esta tarde que no, pero es posible que sea así. Y las tiendas llegarán a Sodoma. Tú irás pasito a pasito y allí verás, experimentarás, saborearás la maldad de ese lugar que has escogido para vivir. Eso no es un ministerio. Un ministerio nunca acaba en Sodoma. En Sodoma acabas tú por tu propia cuenta. Amén. Ahora llegamos a Sodoma. Esos ángeles entran y Lot es consciente. Lot tiene una teología espiritual. Lot tiene un entendimiento de la Biblia. Lot no ha vivido en mano con un hombre de Dios muchos años. Él aprendió de Abraham. Y lo que le dice a esos ángeles es entrar en mi casa. Y los ángeles le dicen, tu casa no es digna de nuestra presencia. No tenía una condición. Porque en su corazón prevalecía Sodoma. Y esto fue la aflicción de Lot. Nunca pudo salir de Sodoma en su corazón. Y la apuesta que tuvo, veremos que fue terriblemente dolorosa.
Cuando llegan los impíos a la puerta de su casa y le dicen, sácanos a esta gente, a esos ángeles, Él les dice, hermanos. Está totalmente identificado con los impíos. Les dice, hermanos, no a estos invitados, no a mis hijas que son vírgenes. Los ángeles le dicen, sal por tu propia vida. No tenía ni la confianza de su esposa, ni el respeto de sus yernos, ni el respeto de sus hijas. Esto no es un ministerio. Hermanos. Y cuando ya están saliendo, cuando ya le están diciendo los ángeles, camina por tu propia vida, ¿sabes a dónde quiere ir? A Zoar. No había salido de su mente y de su corazón ese lugar. Y ahí fue. Y ahí llegó. Y ahí quedó. Y ahí tuvo una relación sexual con cada una de sus hijas, produciendo 2 tribus terribles, pecaminosas, y 2 frutos deshonrosos para Dios, que son Amón y Moab. Esta es toda la historia de Lot. Podemos entender la importancia de la palabra. Podemos entender la importancia de acertar con lo que tenemos que hacer en este momento. Podemos entender la importancia de comprender que la palabra tiene que ser una con nuestro espíritu, con nuestro corazón, que tenemos que ser hombres de Dios para caminar en dirección al éxito espiritual. Para ser personas con unción del Espíritu Santo, para ser personas que marquemos una diferencia en nuestras generaciones, para ser personas que pasemos el gozo de Dios en nuestras almas, para ser personas que presentemos un cristianismo atractivo a la gente, pero que ante todo vivamos honrada y honestamente para Dios, sirviéndole a Él únicamente. Todo lo que hay del mundo en tu corazón va a ser tu sufrimiento, hermano. Ya sea a través de tus hijos, ya sea a través de tu propia experiencia, ya sea a través de lo que sea. Lot tenía un ministerio muy transigente. A Lot debería dar gusto oírle predicar. ¿Con quién se iba a meter Lot? Si lo único que estaba necesitado era de gracia, claro. Normal, ¿verdad? Sí. Pero el Espíritu Santo exige, llama, quema, mata, quita todo lo que estorba nuestros corazones. Tenemos que entender, y estamos acabando, que vivimos en medio de muchas opciones. Y en medio de todas estas opciones, nosotros tenemos que aceptar. Mira, me viene a la mente ese texto tan conocido de Jeremías 29:11, ¿os acordáis? Donde realmente el profeta Jeremías está profetizando que Dios tiene planes buenos para ese pueblo. Yo sé los planes que tengo para vosotros, planes de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, ¿sí? Ahora, esta palabra que Jeremías estaba profetizando estaba siendo contradicha por un profeta en Babilonia y por un profeta en Jerusalén. Semaías y Ananías contradecían lo que Jeremías hablaba. Estos son los tipo Lot, los que realmente van a predicar la transigencia, la tolerancia, los que van a predicar una gracia totalmente desfigurada y desdibujada, los que realmente no quieren oír hablar de aquello que nos ofende, del pecado, de la maldad, de la verdad que hay en nosotros, en todos nosotros. Porque Dios quiere sacarnos enteramente. Pero ¿cuál palabra vamos a escuchar? La del profeta de Jerusalén que decía, no os preocupéis,
vais a volver en cuestión de 2 años. O la del profeta de Babilonia que venía a decir lo mismo. No, decía Jeremías, hay que ir allí y en 70 años regresaremos. Y Daniel lo comprobó. Que lo que había dicho Jeremías era la profecía verdadera y correcta de Dios. Tienes que entender quién realmente tiene una verdad en sus labios y te la está predicando. Tenemos que buscar estos hombres, encontrar estos hombres. Estamos en medio de muchos discursos. Hoy el cristianismo es un centro comercial. Hoy abrimos Google, abrimos YouTube, abrimos muchas cosas y salen predicadores por doquier. No todos predican la verdad de Dios. No todos predican la realidad de lo que Dios es. Y podemos ser muy engañados como Lot, porque sus predicaciones nos llevan al mundo, a la vida dividida, al cristianismo sin ningún tipo de precio, pero a un destino incierto. Lot fue al cielo, la Biblia lo dice. No tengo dudas, pero su ministerio no lo quiero para mí. No. Amén. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vais a hacer? Vais a encender las calderas de vuestros corazones. Vamos a comprender la gran oposición que vamos a confrontar y enfrentar. Sacar al pueblo de ahí no fue fácil. Las plagas que Moisés mandaba, las señales que Moisés, los hechiceros, llanes y jambres, como bien nos cita el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 3:8, en la misma manera que estos 2 hechiceros de Faraón se opusieron a Moisés, hoy hay este tipo de hombres en la iglesia. Son días peligrosos. La gente es amadora de sí misma, más de los deleites que de Dios. Pablo lo advierte en sus 2 epístolas, tanto en la primera como en la segunda. Tú y yo podemos ser arrastrados por estos brujos del Evangelio, que hacen casi las mismas cosas. Repitieron muchas, pero Moisés estaba convencido de quién le había llamado. Amén. Entonces, al tener esta convicción, tenía la palabra. Y esta será la señal. Sacarás al pueblo, volverás a este monte y adoraréis. Abraham vivió por la promesa y por la palabra y por la fe. Y aunque fue forastero, pisó esa tierra. Y aunque realmente fue un extranjero, disfrutó de las promesas de Dios. Y fue un hombre completo en cuanto a la fe. Pero su sobrino escogió otro camino. Abrió una medianera entre la verdad y el mundo. Y pensó que eso sería un buen camino. Un poco de Dios, un poco del mundo. No todo del mundo, esto no queremos todo del mundo. Pero un poco de Dios, un poco del mundo nos lleva a Sodoma. Tienda, poquito a poco vamos poniendo la tienda. Hasta que llegamos a donde queremos llegar. Y ese lugar se llama Zoar. Recuerda, Lot es el ejemplo de un hombre salvado que fracasó. Un hombre salvado que fracasó y fue salvo. ¿Entiende esto? Entiende esto, por favor. Para que tu ministerio no tenga estorbo. Para que no seamos engañados. Y para que tengamos una victoria en Cristo Jesús. Voy a acabar con Moisés. El capítulo 10 de Éxodo.
Aquí tenemos un texto que me maravilla. Versículos 8 y 9 y 24 y 26 del capítulo 10. Ya estamos al final de la historia y es curioso, como he citado antes a estos brujos, estos hechiceros, Janes y Jambres o Janes y Jambres, como los cita Pablo. Se cree en la propia tradición judía que ellos salieron con el pueblo israelita de Egipto. Y hay un texto en el 12:38 que nos habla de una mixtura de gente en la salida del pueblo de Dios. No iban solamente israelitas, iban extranjeros también, ¿vale? Y hay una tradición que creen que estos dos fueron con ellos y que incluso fueron los que incitaron en el momento donde Aarón preparó el becerro de oro. A mí se me hace muy curioso, no puedo decirte que sea un asunto escritural, que te lo pueda demostrar por la escritura, pero no me suena mal. ¿Por qué? Porque veo que lo que se nos está enseñando es que en la iglesia habrá este tipo de hombres que nos acompañarán y que tratarán de desviarnos. Entonces vamos a aferrarnos a la palabra. Este es el siervo de Dios. Este es el hombre. Son llamados ante Faraón, verso 8, y les dice, ir y servir a vuestro Dios. Ya estaba convencido el Faraón de que eran siervos de Dios, ¿verdad? Pero la siguiente pregunta es interesante. 10, Éxodo, capítulo 8. ¿Y quiénes son los que van a ir? Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, con nuestros viejos, con nuestros hijos, con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne para Jehová. Verso 24 y 26. Otra vez. Dice, entonces Faraón hizo llamar a Moisés y dijo, id, servid a Jehová solamente que queden vuestras ovejas y vuestras vacas. Vayan también vuestros niños con vosotros. Y Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. Qué preciosa palabra. Nuestros ganados irán también con nosotros. No quedará ni una pezuña, porque de ellos hemos de tomar para servir a Jehová nuestro Dios. Y no sabemos con qué hemos de servir a Jehová hasta que lleguemos allí. Este es un ministro que no quiere perder a nadie. Este es el fuego de Dios, este es el corazón de Dios, este es el todos con Dios. Estas personas son auténticos sabuesos en Cristo. Son corazones que no se cansan de perseguir almas. Son corazones que oran constantemente para salvar del infierno las almas que caminan hacia Él si no tienen la sangre de Cristo cubriéndoles. Son las personas que debes querer a tu lado. Hombres que se interesan en tu alma. Hombres que se interesan en la honra de Dios. Hombres que se interesan en que Dios sea glorificado en todo lo que hacemos y en todo lo que decimos. Hombres que se interesan en tu futuro. Hombres que no se sienten dueños de ti. Hombres que un día quedarán satisfechos viéndote caminar hacia el ministerio al cual el Señor te está llamando. Pero todos juntos en Jesucristo. Todos juntos en el ministerio. Qué triste es tener que despedir a alguien bien enseñado porque su corazón ama más el mundo que a Cristo.
Guardémonos. Amén. Guarda tu corazón, hermano. Toma en serio tu ministerio. Haz tuya la palabra. Pasa tiempo de rodillas con Dios. Que el Señor encienda tu vida y que el Señor nos permita ver tu vida bendecida, ungida, bien dirigida y siendo una evidencia de que Dios está contigo. Amén. Pero no nos olvidemos que también está la contraparte. No la descuides. No te sientas molesto por la posibilidad de que pueda existir un fracaso si te descuidas. No te lo digo yo, lo dice la propia palabra. Amén. Que Dios os bendiga. Que Dios os bendiga. Gracias a todos.